Ok, nuevamente muy buenos días a todos, colegas y compañeros. Pues bienvenidos a este taller sobre regencia ambiental que tenemos el día de hoy, parte de la Academia Ambiental del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la arquitecta Ruth López, quien es parte de Híbrido, una consultora ambiental que tiene, pues, si en el caso de la arquitecta Ruth López, una vasta experiencia en el tema de legislación y cumplimiento legal ambiental, acompañamiento de estos sistemas de gestión y montaje de sistemas de gestión ambiental en diversas industrias. Pues con la arquitecta Ruth López hemos tenido el gusto de trabajar ya desde hace algunos años atrás y pues tenemos el gustazo de poder contar con su presencia el día de hoy y pues le agradecemos realmente este espacio para que pueda compartir un poco sobre su experiencia en el tema, lo que ella ha ido aprendiendo a lo largo de estos años, que pueda aclarar algunas dudas que existan sobre esta parte de regencia y seguimiento ambiental, que pues creo que nos servirá mucho para que esos sistemas puedan seguir fortaleciéndose y que podamos garantizar sobre todo pues no solamente el cumplimiento legal ambiental, sino que vayamos mucho más allá con el enfoque que todas las prácticas preventivas pueden otorgarle a todos estos sistemas. Entonces, muchísimas gracias, Ruth, por acompañarnos y bienvenida a esta que es su espacio y su casa, como siempre. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco grandemente el tiempo que se han tomado para poder estar presentes en esta breve pero robusta exposición. De mi parte, creo que muy agradecida con el Centro Guatemalteco. Ya como lo decían en la introducción, pues sí he trabajado con ellos desde hace varios años. Creo que ha sido un centro en donde hemos podido llegar o alcanzar resultados muy positivos y sobre todo pues hacer del tema ambiental un tema y un trabajo en equipo, que siempre es como el eslogan de Híbrido. El trabajo en equipo es fundamental para que cualquier gestión ambiental pueda funcionar, cualquier seguimiento, cualquier levantamiento de información, etcétera, etcétera. Entonces, espero ser lo más clara y lo más objetiva posible y pues en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda o comentario, con muchísimo gusto es bienvenido. El tema que vamos a abordar el día de hoy pues es la regencia ambiental y voy a iniciar hablando un poquito de la regencia ambiental a nivel nacional, cómo es que Guatemala adopta la regencia ambiental. El ente rector, pues definitivamente es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Hace unos años, no me dejará mentir, algunas personas que he visto por ahí conectadas, que fueron parte del Ministerio de Ambiente, que la regencia ambiental sí existía como ¿cómo les digo? Como un término dentro de la reglamentación del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, por razones que desconocemos, el término regencia ambiental fue omitido de parte del Ministerio de Ambiente en la legislación. Únicamente se mantiene el término de auditor ambiental. Sin embargo, considero a mi poca o mucha experiencia que la regencia ambiental es fundamental para poder llevar a cabo un desempeño ambiental y poder dar pues obviamente todo el cumplimiento legal que el Ministerio de Ambiente nos requiere a cualquier proyecto, ¿verdad? Entonces, arrancando un poquito la presentación, solo permítanme que esta cosa se quedó trabada. Ahí está. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es un sistema de gestión ambiental. Bueno, creo que aquí la mayoría manejamos el término de sistema de gestión ambiental, pero en realidad esto es un término que surge como una consecuencia de las presiones ambientales a las que cada vez y con mayor frecuencia se ve sometida a las empresas. En Guatemala, definitivamente, el término de sistema de gestión ambiental asusta
porque lo tomamos como un término auditable, un término en el que yo voy a auditar una empresa, cuando en realidad no es ese digamos, el espíritu de un sistema de gestión ambiental, independientemente del sector al que se dirijan. En Guatemala, nuevamente, enfatizo que los sistemas de gestión están casados para las grandes empresas o creemos que están casados para las grandes empresas. Sin embargo, esto no es así. Un sistema de gestión ambiental, pues definitivamente es un sistema para todos. Actualmente voy a hablar de los sistemas y modelos de gestión que se dan últimamente y que son los nuevos términos de gestión ambiental, surgen en España. Los modelos de gestión antiguamente nos quedábamos únicamente en los aspectos formales. Jamás tocábamos el tema de filosóficos, como lo dice el texto que están viendo. La novedad en los actuales modelos pues radica principalmente en los aspectos formales que ya venían de años atrás y entran entonces ahora los nuevos filosóficos de su estructura. Más adelante pues voy a poder desglosar un poquito lo de filosóficos de su estructura, pero nace este concepto en España, en los años 2000 más o menos, y llegan a Guatemala, pues creo que me atrevería a decir, si no estoy mal, que es una de las primeras veces que ustedes pueden ver que la gestión ambiental está desarrollada en dos aspectos, el formal y el filosófico. Vamos a desarrollar uno por uno muy brevemente, y el aspecto formal pues se refiere precisamente a la adaptación de los procedimientos, a todo el control, a todo el seguimiento como cotidiana de cualquier sistema de gestión. Esto es el aspecto que nosotros traíamos como vieja escuela, digámoslo así, como anteriores a la gestión ambiental. Únicamente pues yo hacía procedimientos, controlaba y daba seguimiento si bien nos iba. Y si no, pues hasta que el Ministerio de Ambiente llegaba y llegaba control y seguimiento o auditorías ambientales, y entonces hasta ahí se quedaba un sistema de gestión ambiental. Pero en realidad el sistema de gestión ambiental o cualquier sistema debería de tener el contexto filosófico. ¿Y a qué se refiere esto? Y es que los sistemas no deben ¿cómo lo digo más sencillo? Deben ser parte, deben formar, deben de ser un sistema que la organización adopte sin necesidad que el sistema adopte a la empresa. O sea, el sistema existe. Me atrevería a decir que la mayoría de empresas tienen un sistema. Lo que sucede es que no tienen una forma, no tienen un ser para poder alcanzar los objetivos ambientales a los que se colocan, o que el mismo Ministerio de Ambiente se los ha colocado. Entonces, esto es sumamente importante porque desde el momento en el que tengo una pertenencia de mi sistema de gestión, desde ese momento empieza a funcionar. O sea, si nosotros creamos un sistema de gestión pensando en un cumplimiento, el sistema no va a trabajar. El sistema tiene que ser un sistema que trabaje para la empresa, no nosotros trabajar para un sistema. Si nosotros trabajamos para el sistema va a fallar. Hay muchas certificaciones internacionales de varias empresas que han fracasado precisamente porque su aspecto filosófico jamás ha sido el ser o el formar parte de una empresa. Entonces, esto se inicia y pues cualquier empresa tiene la decisión de implantar un sistema de gestión ambiental. Es libre, no es nada impuesto, no debería de ser impuesto. Solamente es que la organización decida adaptar sus procedimientos y ser sistemáticos en su trabajo para alcanzar, obviamente, un desarrollo sostenible y una actuación respetuosa al medio ambiente. Yo creo que desde ese punto de vista, desde esa concepción, deberían de arrancar, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental. De que el estudio de impacto ambiental no es un documento que debería de ser adoptado a la empresa, más bien es el instrumento ambiental quien adopta a la empresa, porque obviamente se trabaja de una manera pues, bilateral. ¿Qué sucede o qué dice la norma ISO 14000, que es la norma que rige la gestión ambiental?
Pues dice que los sistemas de gestión deben incluir una estructura, deben ser planificados, debe tener responsabilidades, debe tener prácticas, procesos, desarrollar, implantar, mantener al día una política ambiental. Y aquí es cuando empieza a nacer, digamos, nuevamente lo del hilo filosófico de un sistema de gestión. Porque anteriormente, pues sí se hablaba de una política ambiental dentro de un sistema como la ISO, por ejemplo. Estoy tomando la ISO porque es la que más conocemos, sin embargo, la 14001, sin embargo, pues no es la única. Pero la política ambiental debería de ser apegada a la realidad de un proyecto, a lo que el proyecto puede llegar a comprometerse. Entonces, entendiendo todo esto, lo puedo resumir en que el sistema de gestión debe ser es más bien un proceso complejo, pero a la vez dinámico, que requiere un control y un seguimiento constante. No es nada más, yo implanto un sistema de gestión que camine solo y ahí nos vemos el día que el Ministerio de Ambiente llegue a dar un seguimiento y control. No es eso. El sistema se vuelve tan complejo como nosotros querramos. El sistema debería de ser un sistema que logre mitigar todos los impactos, pero que a la vez sea dinámico. No funciona que un sistema de gestión sea estático. Entonces, los sistemas de gestión van a constar de dos partes, según la nueva tendencia de la gestión ambiental. Primero es la descriptiva del sistema. Nuevamente volvemos a la parte formal, que incluye los procedimientos, las instrucciones, las normas, los reglamentos, la ley, etcétera, etcétera. Hasta ahí, digamos que es el conocimiento que nosotros traíamos. Ahora, ¿qué pasa con la parte práctica? La parte práctica ya se le agregan dos aspectos. El primer aspecto es el físico, o sea, se refiere obviamente pues al espacio, al contexto, a las partes interesadas, a los equipos, al control. A esto se refiere los aspectos físicos. Pero existe un punto que me llama muchísimo la atención y que es muy pocas veces tocado y que me gustaría que se quedaran con ese mensaje, y es el aspecto humano. Un sistema de gestión ambiental y el desempeño y el compromiso y etcétera, etcétera, necesita de habilidades personales. O sea, no estoy diciendo que solo un cierto grupo de personas puede implantar un sistema de gestión y poderle dar un desempeño. No, estoy diciendo que las habilidades personales de todas las, valga la redundancia, de todas las personas que trabajan para el sistema deben de ser motivadas, deben de ser enfocadas, deben de tener habilidades y sobre todo un liderazgo genuino. El liderazgo genuino es sumamente importante para nosotros poder implantar un sistema de gestión. La formación, la información, los sistemas de comunicación, sobre todo, nos ha pasado mucho y he tenido esa plática con algunas personas que también están conectadas, que si nosotros no comunicamos lo que hacemos, pues toda la vida somos los malos. Y entonces el sistema cae, porque de nada me sirve tener a mí un sistema, una certificación, una ISO, si yo no doy a conocer lo que en realidad yo estoy haciendo, el liderazgo, las habilidades, las personas, porque pues obviamente un sistema lo componen personas, no únicamente un procedimiento, no un plan de gestión, no una norma, no un reglamento, lo componen personas. Entonces, ese carácter humano es al que se refiere en la parte práctica y que volvemos a retomar el tema principal, que era que existe una parte filosófica para un sistema de gestión. Luego, ¿qué utilidad me tiene a mí un sistema de gestión? Digamos, ¿para qué quiero yo un sistema? O sea, Ruth, de verdad, esta pregunta ha sido muy común en donde he podido implementar sistemas de gestión y ha sido yo, ¿para qué quiero un sistema de gestión? Nada más va a ser para que venga el ministerio, me venga a auditar, me venga a colocar compromisos y que no cumplo y que sí cumplo. No, le sirve para muchas cosas, no únicamente para dar un cumplimiento al Ministerio de Ambiente. Por supuesto, el principal enfoque o la médula espinal, la médula del sistema va a ser obviamente la parte legal, porque pues a nadie le gustan las multas, por supuesto. Y sobre todo que el Ministerio de Ambiente pues definitivamente es un criterio muy cualitativo y no tan cuantitativo.
Por supuesto, hay formas de medir, pero no me dejará mentir por ahí ciertas personas que cuantitativo tenemos el 236, pero cualitativo tenemos todo un plan de gestión y que estamos pues sujetos obviamente a un departamento de control y seguimiento, incluso auditorías. Pero entonces, ¿para qué me sirve un sistema? Para identificar los aspectos ambientales de mis actividades. Ese es como uno de los principales, digamos. Si yo no sé lo que yo estoy contaminando, yo no lo puedo mitigar. Hace unos años tuve el agrado de dar una exposición, de dar un apoyo para el Centro Guatemalteco, específicamente en Quetzaltenango. Lugar conflictivo, lugar fuerte, y lo que yo iba a presentar era industria extractiva. Y me decía Luis, que es el director del Centro Guatemalteco, que qué bonito cuando yo me paré enfrente de todos y dije, sí, la empresa contamina. Por supuesto, eso no es mentira, no, yo no puedo vendarle los ojos a las personas. Y ahí viene nuevamente el hilo filosófico. No puedo vendarle los ojos a las personas, no puedo dejar que no sientan el polvo, no puedo dejar que no escuchen el ruido. Cuando nosotros aceptamos que nuestros aspectos ambientales contaminan, entonces inicia un sistema de gestión, porque entonces mis actividades van enfocadas a mitigar esos impactos. Luego, identificar los requisitos legales y reglamentos aplicables, sumamente importante. Los requisitos legales, a ver, Guatemala tiene muy poca legislación ambiental, pero la tiene. O sea, no querramos tapar el sol con un dedo. No digamos que no existe una política de residuos, que no se cumpla, que no la quieran cumplir, o que el ministerio no tenga la capacidad, porque pues no me atrevería a decir que no es que no quieran, sino definitivamente no tiene la capacidad. Existen, no estamos tampoco diciendo que no. Existe creo que pocos, de repente muy pocos de los que están acá saben que existe un código de colores establecido para la clasificación de residuos de parte del Ministerio de Ambiente. Hay un reglamento para eso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no mapeamos los requisitos que queremos mapear. Y de repente también tenemos requisitos que están anexados a otras entidades, como por ejemplo INAV, como por ejemplo CONAP, como por ejemplo, no sé, con red incluso. Entonces, identificar todos estos requisitos, pero sabiendo que a conciencia no puedo omitir requisitos legales, no debería porque entonces nuevamente el espíritu del sistema de gestión pues no se está cumpliendo. ¿Y qué hacemos con algunos sistemas de gestión que yo he podido y he tenido la dicha de revisar? Y es que omiten requisitos legales. Es que como a mí NAV no me aplica porque yo no tengo árboles, entonces yo no tengo hectáreas de árboles, entonces yo no tomo al INAV como parte del sistema. Sí, pues, pero tiene 4 árboles, ¿verdad? Que de repente sí necesitamos talar y que necesitamos el requisito legal y que necesitamos el cambio de uso y que, o sea, hay que ser realistas y tenemos que poner a la empresa, obviamente, como lo voy a decir así, desnuda, literal, para irla vistiendo nosotros con todos los requisitos legales. Identificar las prioridades con objetivos y metas alcanzables. Yo he visto una cantidad de sistemas de gestión con metas inalcanzables, que yo digo de repente esto significa un costo muy elevado para la empresa, y es entonces en donde las altas gerencias ya no quieren implementar sistemas de gestión, porque cuando yo le llego yo como regente ambiental llego y les digo, mire, la meta va a ser que usted tiene que invertir 10 millones en un año, o sea, la empresa nunca jamás va a ser una empresa ambiental. La empresa tiene como objetivo generar dinero, generar ganancia, pero si yo vengo y le coloco una meta inalcanzable ambiental, cualquier gerente les dice no, yo no voy a implementar. Entonces se nos cae en un sistema de gestión desde su concepción. Luego, planificar, controlar y dar seguimiento, auditar y revisar para que se asegure que el sistema funciona y sobre todo que siga siendo muy adecuado para la empresa. Digamos, el planificar, el controlar y dar seguimiento es hasta donde nosotros hemos conocido o la mayoría de personas conocemos. Auditar, eso ya es extra. Muy pocas personas se animan o se atreven a auditar sus propios procesos porque consideran que al auditarse
van a salir mal. En realidad, la auditoría pues sirve obviamente para identificar puntos de mejora o mejoras continuas de un sistema de gestión, como les comentaba antes. Un sistema jamás y nunca debería de ser estático. Siempre va a tener que ser muy dinámico. Y el último, ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes. Ni nosotros mismos somos igual que como nos levantamos hoy en la mañana. Entonces, ¿por qué un sistema de gestión o un plan de mitigación o un estudio de impacto ambiental debería de ser rígido? No entiendo yo si el ambiente tiene que ver con una persona o tiene que ver con un medio o ecosistemas o lo que ustedes ya saben. ¿Por qué entonces tendría que estar escrito en papel y ser ABCD? Por supuesto, por supuesto. La auditoría es sumamente importante. Por eso es que nosotros debemos de colocar un plan que se pueda auditar, pero que no deje de ser cambiante. La finalidad de un sistema de gestión tiene varios objetivos. Nosotros regularmente hemos pensado que los objetivos ambientales son los principales objetivos de un sistema de gestión, y eso no es cierto. Los objetivos ambientales son parte de otros cuatro objetivos, como por ejemplo el objetivo económico. Yo no le puedo cargar al sistema de gestión o de una empresa un objetivo económico muy alto, porque no es una empresa que se dedique a hacer verde, por ejemplo. Tengo que colocar objetivos que alcancen, pues obviamente, términos económicos que sean atractivos, que aumenten la competitividad de la empresa, que abran nuevos mercados, que evitar sanciones sería uno de los objetivos económicos. Luego nos vamos a los objetivos legales. Principal, cumplir con la legislación, buena, mala o que no exista o sí exista, pero es la legislación. No me puedo poner a pensar en que no voy a cumplirle al Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, porque no me adapto, yo qué sé qué. No, la legislación ambiental va porque va determinar sobre todo los requisitos legales que afecten a todo, que afectan a toda la organización, lo que les comentaba anteriormente. Y esto, pues, el principal objetivo de los objetivos legales de un sistema de gestión es evitar multas, evitar sanciones. Ese es el trabajo de la regencia ambiental. Evitar, más bien generar. Luego también tenemos objetivos técnicos, mejorar procesos, una producción más limpia, una optimización, un aumento aumento de la eficiencia, introducción a las llamadas tecnologías limpias. Creo que Guatemala muy poco se atreve a utilizar tecnologías limpias. Es un lujo, digámoslo así, para cualquier industria en Guatemala, pero existen. Los objetivos sociales. Los objetivos sociales de un sistema de gestión no es solamente mejorar la imagen corporativa de una organización. No es, yo regalo 200 blogs para que se construya la escuela, por ejemplo, y con eso yo evito que me bloqueen el camino de ingreso, por ejemplo. Ese no es un objetivo de un sistema de gestión. Es mejorar las relaciones con las personas a las que nos rodean, con hacerles mejor su vida cotidiana a la par de una industria, por ejemplo. Evitar alcanzar denuncias o problemas o conflictividad social que ya el país, pues, obviamente ya lo tiene, es parte de un regente ambiental, tener esa delicadeza de saber que la finalidad de su sistema de gestión tiene que tener un objetivo social sin caer en ser paternalistas, por ejemplo, y decir, pues yo para mitigar un poco el sonido voy a regalar, no sé, uniformes al equipo de la escuela, del pueblo. O sea, no es la finalidad de un sistema de gestión. Pero se tienen que tomar objetivos sociales, eso sin lugar a dudas para un sistema de gestión. ¿Qué ventajas tengo si yo incorporo un sistema? Pues permito optimizar la reutilización de los recursos, porque al conocer, pues yo no sé cuánto puedo bajarle o subirle si yo no me mido, por ejemplo. Permitir adquirir un mayor conocimiento, una mejora y control de los procesos, tener autocontrol, poder servir de herramienta para motivar.
los guatemaltecos somos, y me incluyo, lo que tiene el vecino lo quiero yo. Entonces, qué bueno que un regente ambiental pueda servir como una herramienta para motivar a otras empresas. El reconocimiento de la opinión pública, la promoción de la imagen, eso es muy importante, la reputación de la imagen de la empresa, una posición competitiva y ventajosa por mucho al tener un cumplimiento legal ambiental y sobre todo, y por eso lo colocó en mayúsculas, el cumplimiento de los requisitos legales y voluntarios. Muchos consultores ambientales consideran que entre más compromisos coloquen voluntarios y yo me comprometo, la empresa va a ser mucho más verde. No, eso no es cierto. El Ministerio de Ambiente no tiene un mínimo, un máximo de compromisos ambientales, simple y sencillamente que se cumpla con la legislación. Pero nos gusta mucho colocar muchos compromisos voluntarios y luego viene cuando se empieza a implementar el sistema de gestión, pues resulta que tenemos 5 compromisos que en realidad no sirven y tenemos 45 que no nos sirven para nada, que simple y sencillamente fueron colocados porque alguien quería ser verde. Entonces, el espíritu, como lo decía, del sistema de gestión debe ser una mejora continua. No debemos de creer que un sistema de gestión debe ser estático. Implementar de manera sistemática y dar tantas revisiones, no debería de ser eso, tantas actualizaciones. La empresa es cambiante, varía su entorno, la propia empresa, nuevos procesos, entonces debe de tener una mejora continua. Pero, ¿cómo hago yo como regente ambiental para poder iniciar con un sistema de gestión? ¿Cómo yo inicio? Y les recomiendo precisamente este círculo de Deming, Plan, Do, Check, Act, planifica, hacer, verificar y actuar, que me parece que es un círculo sumamente claro y específico para poder implantar un sistema de gestión y poder llevar toda la regencia y poder llevar todos los procesos. Es un círculo constante, dinámico, ¿verdad? Que aquí les coloco una imagen muy sencilla, que como el mismo sistema se va alimentando sobre ellos mismos. Y podemos ver que, por ejemplo, la primera palabra, que es planificar, es sumamente importante porque yo identifico los procesos, empiezo a recopilar la información, empiezo a hacer los análisis, establezco objetivos, sobre todo, establezcan objetivos y empiezo a definir procesos. Cuando yo planifico, entonces puedo dar el siguiente paso, que es ejecuto o hacer. Documento. Aquí empezamos a hablar de documentar, empezamos a hablar ya de un regente que está sentado documentando información para que cuando en algún momento llegue una auditoría o el Ministerio de Ambiente llegue y haga sus levantamientos o cualquier otra entidad, pues yo tenga una documentación ordenada, clara, específica y que le hace el trabajo muchísimo más sencillo al Ministerio de Ambiente. Luego, verificar, pasado pues obviamente un periodo, vuelvo y recopilo los datos de control, vuelvo a verificar si lo que yo planifiqué en aquel entonces funciona y documento las conclusiones. Actúo, empiezo a modificar los procesos según las conclusiones, aplico nuevos procesos de mejora y nuevamente documento el proceso. Si se dieron cuenta, en las 4 letras o en los 4 verbos que usamos, documentar el proceso es fundamental. O sea, a todo es documento. Yo documento, todo se documenta. Y ese es uno de los trabajos de la regencia ambiental. Pero, ¿cómo empiezo yo a documentar? O sea, ¿cómo? ¿Realmente cómo? Y es que los indicadores ambientales, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, se considera que el indicador es un valor observado representativo de un fenómeno dado. O sea, los indicadores simplifican la información que pueden ayudar a revelar fenómenos complejos. Los indicadores ambientales a mí me van a servir como regente ambiental a llevar un control de los cambios que han sucedido. Y empiezo documentando a través de una evaluación de un desempeño ambiental, que por sus siglas se le llama EDA.
Y la gestión es una gestión de elementos que se miden, que se evalúan, que comunican un efecto a nivel ambiental. Regularmente conocemos, por ejemplo, la ISO 14000 como parte de un sistema o como parte de una evaluación de desempeño ambiental, sin embargo, no es la única. Hay muchísimas más con relación, por ejemplo, a gestión ambiental o a las declaraciones ambientales, que es la norma 14025, y esta que me parece muy interesante, que es el etiquetado ambiental. Pocas personas hemos conocido la ISO 14024, que habla entonces de un etiquetado ambiental. Y la última, que es la evaluación del ciclo de vida, que es la ISO 14040 o la 44, que lo que nos evalúa precisamente es pues, todo el ciclo de vida de un producto o de un servicio, podría ser también. Pero entonces, la evaluación de desempeño ambiental empieza a tener ya un cuerpo, empieza a tener, el sistema de gestión empieza a tener pies, manos, boca, para poderlo de comunicar, empieza a tener elementos para medirse, y muchas personas regularmente cuando hablo del desempeño ambiental me preguntan qué tipo de desempeño ambiental o qué indicadores yo puedo tomar para poder yo iniciar con documentar no solamente la parte legal, porque la parte legal pues obviamente es muy importante y obviamente la tengo que documentar, pero también la voluntaria. Entonces, hay tres tipos de desempeño, de desempeño ambiental. Es el MPI, que es el primero, que es el desempeño de gestión. Es el primero que conocemos, es casi que con el que inició o inician las organizaciones, e incluso creo que me atrevería a decir que es el que conocemos la mayoría, que es el indicador que proporciona información sobre la gestión del desempeño ambiental de una organización. Hasta ahí nos quedábamos. Sí soy verde, sí cumplo, no cumplo. ¿Qué? Acuerdo gubernativo 236 lo cumplo, parámetros PM10 los cumplo, hasta ahí. Esa es un MPI. Pero también existe el indicador de rendimiento operativo, el OPI. El OPI habla precisamente de la información del rendimiento de las operaciones de la organización. O sea, yo puedo decir soy verde, yo puedo decir cumplo con el Ministerio de Ambiente, yo no he tenido multas, yo no he tenido sanciones, yo estoy bien en mi desempeño ambiental, pero se han puesto a pensar para producir, por ejemplo, en el gremio de, no sé, me lo voy a inventar, de café, la libra de café, ¿cuánta agua me consume? ¿Cuánto rendimiento ambiental yo puedo tener en una operación por cada libra de café? Entonces empiezo a crear indicadores extra que me ayudan al sistema, que me ayudan a colocarme compromisos, a colocarme objetivos, a generar pues mejores u óptimas condiciones para el proceso. Empezamos a casarnos con la empresa, empezamos a meternos más a la empresa, conocerla más y a poder llevar indicadores un poco más específicos y que obviamente nos van a servir. Hay muchos indicadores que se colocan porque sí, porque hay que saber cuánta agua, hay que saber cuánto esto, lo otro, pero en realidad casarse con la operación de la empresa es también parte del desempeño ambiental. Luego sigue el ESI, que es el indicador del estado ambiental. O sea, el ESI lo que hace y lo que mide es la expresión específica que proporciona información sobre la condición local, regional, nacional o global del medio ambiente. O sea, yo no estoy sola en una industria. Yo no estoy únicamente en, ¿qué les digo? 10 hectáreas alrededor mío, no hay un vecino, no hay nada. Eso no es cierto. Siempre tenemos una interacción. Entonces, ¿cómo es que mi estado ambiental o mi indicador del estado ambiental de mi condición local puede ser o puede hacer que una comunidad esté más tranquila o evitar un conflicto social? Porque mi ESI está pues obviamente bien establecido, mi desempeño ambiental externo está bien controlado. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros hemos conocido únicamente el desempeño de gestión ambiental, que es el primero, el MPI, ese es el común, pero existen otros dos que son sumamente importantes para que nuestros modelos de gestión puedan funcionar. Y es que, por ejemplo, el ESI no está externo a un tema legal, por ejemplo. O sea, hay muchos compromisos que el Ministerio de Ambiente nos coloca
de las comunidades, para las comunidades, por las comunidades. Entonces, el ESI nos ayuda a nosotros para tener ese control y ese dominio de ese desempeño ambiental. Creo que el EPI, que es el índice de desempeño ambiental, es un indicador que se creó para ser expuesto a nivel ambiental nacional. O sea, esto iba más enfocado a hacer que un país pudiera reportar su EPI y pudiera decir cómo estaba su desempeño ambiental. Sin embargo, no es únicamente o no es específicamente para dar a conocer un desempeño ambiental nacional. Esto se puede adaptar perfectamente a una industria y poder nosotros tener un desempeño ambiental bien establecido, un desempeño ambiental bien controlado, digámoslo así. Sí se puede llevar un EPI a una empresa, o sea, lo he hecho, lo hemos hecho, incluso por ahí creo que vi conectado a alguien con el que trabajó un EPI, creo que fue de las personas que me enseñó, debo de aceptarlo y reconocerlo, a trabajar un EPI. Y funciona para cualquier empresa, se puede crear el EPI y es un indicador que nos puede dar, que se nos puede agregar a estos otros 4 y se pueden volver un solo sistema basado en un desempeño ambiental sumamente eficiente, con mucha información, muy rico, muy puntual, muy objetivo. Ahorita pueden ver este rosetón muy grande, pero en realidad se puede hacer al tamaño que la empresa lo requiera. No es un indicador únicamente para que se conlleve un ministerio o que lo lleve una, no sé, una cementera o una industria muy grande. No es cierto. Nosotros somos quienes casamos a la empresa a lo que nosotros queremos que se case. No necesariamente o no inicialmente el Ministerio de Ambiente. O sea, el Ministerio de Ambiente es un complemento. Perdamos ese contexto de darle cumplimiento únicamente al Ministerio de Ambiente, porque el Ministerio de Ambiente tiene que hacer su trabajo, pero la empresa tiene que hacer también el de ellos. Entonces, no solamente es démosle prioridad, obviamente, al tema legal, pero también hay muchos más indicadores. Entonces, el EPI, para hacerles a manera de un ejemplo muy real, y es un ejemplo real, o sea, la gráfica siguiente que van a ver es de una empresa, obviamente omitimos el nombre, pero se puede llevar de esta forma. Y yo creo que la persona, que alguien que está conectado lo va a reconocer muy fácilmente. Esto es un gradiente de sostenibilidad. Esto es, digamos, tablas de Excel que se pueden crear, muy sencillo. No estamos hablando de que tenemos que pagar o contratar un sistema muy grande para poder llevar todos nuestros indicadores. Eso no es cierto. Podemos trabajarlo de esta forma. Yo les traje un ejemplo muy sencillo, muy básico, digámoslo así, pero que nos da resultados, que nos indica cómo estamos a manera muy gráfica de cómo el desempeño ambiental empieza, o más bien va creciendo y va evolucionando y nos vamos poniendo metas y empezamos entonces a colocar precisamente, si se dieron cuenta, si pudieron leer un poquito en la anterior imagen, tenemos que la evaluación, monitoreo y prevención ambiental tiene un peso sumamente grande, porque es, digamos, el resultado de toda la planificación, hacer y todo lo que vimos antes, es precisamente llevar ese control y esa evaluación, ese monitoreo, esas metas, esas metas mensuales que puede llevar cualquier empresa, cualquier industria y alcanzar entonces sí desempeños altos. Ahora bien, este es un ejemplo muy sencillo, muy básico, lo voy a decir así, muy aplicable para cualquier industria, para cualquier empresa. Pero también existen aliados como el Centro Guatemalteco que dan ese seguimiento a través del diagnóstico de desempeño ambiental. O sea, ellos, lo voy a contar así. Esto que ven aquí lo llevaba a una industria que tenía controlado su sistema
a través de un modelo muy básico de gestión ambiental y que funcionaba. Pero llegó un punto en el que se empezó a colocar tantas metas que fue casi imposible poderlo llevar de una manera muy como esto, ¿verdad? Muy suave, muy despacio, y empezó a crecer. Entonces vino el Centro Guatemalteco y arrancó con su programa del diagnóstico de desempeño ambiental. Y este programa es básicamente llevar en línea a través de un sistema de gestión en línea, en donde nosotros pues únicamente íbamos llenando la información y el mismo sistema pues se iba haciendo más robusto y etcétera, etcétera. Y luego pues ya se le colocaron más mejoras, como por ejemplo, bueno, llega al Ministerio de Ambiente a través de control y seguimiento y se le da clic y se descarga toda la información que fue cargada en ese modelo, que debo de reconocer y debo aceptar que el Centro Guatemalteco fue quien creó ese modelo, no fue nadie más, fue el Centro Guatemalteco. Entonces, debería ser tan sencillo como eso. Debería ser tan sencillo como dar un clic y decir, Ministerio de Ambiente quiere los resultados de monitoreo de agua residual de 10 años atrás. Pues ahí está, un clic en todo el sistema de desempeño ambiental. Entonces, para mí es un gusto y es un, digamos, orgullo decir que el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia fue quien inició con un modelo digital para la creación de llevar este tipo de indicadores, de hacer cumplir este tipo de desempeño ambiental, de que el sistema de gestión no solamente fuera basado en una ISO 14000, sino empezar con el EPI de una manera más tecnológica, por supuesto. La planificación del regente ambiental de las empresas es sumamente importante porque es quien realmente conoce el interior de la empresa. Es quien realmente se casa con el sistema de gestión de la empresa. Entonces, que este rosetón que vemos aquí se transforma entonces en un sistema gráfico muy sencillo como este o muy complejo como el del Centro Guatemalteco, y que me atrae mucho que el Centro Guatemalteco lo tenga muy a la mano. O sea, lo tenemos ahí. Ellos mismos pueden hacer los diagnósticos de desempeño ambiental para que sea una tercera persona quien nos lo diga. Pero nosotros podemos tener esto en la empresa, basados en esto, que es el EPI, o en estos otros 3 indicadores ambientales. Y ese es el trabajo del regente ambiental. No únicamente dar cumplimiento al Ministerio de Ambiente. No estoy diciendo que el Ministerio de Ambiente no sea importante, para nada. Al contrario, es en el mapeo de stakeholders es el principal, a la par de las comunidades vecinas, pero vamos más allá. O sea, no puedo, me llama mucho la atención cuando yo leo objetivos ambientales de alguna empresa que dice, tengo el objetivo de bajar el 10% al consumo de energía, por ejemplo. Ok, de energía, está bien, perfecto. ¿Y cuál es su línea base? ¿Y cómo inició y cómo llegó al 10%? O sea, muéstrame entonces todos los índices de desempeño ambiental pasados para poder ir viendo cómo usted decidió que sea el 10%, o únicamente lo decidí porque se me ocurrió poner el 10% y qué bonito, y resulta que el 10%, alcanzar ese 10%, repercute en un impacto económico para la empresa. Entonces, las empresas simple y sencillamente dicen que entonces los modelos de gestión sirven únicamente para gastar dinero, que son falsos. Y ahí viene la desmotivación, que es fundamental dentro de un sistema de gestión. Entonces, sea este o sea un sistema más tecnológico como el del Centro Guatemalteco, cualquiera de todos esos, debemos regresar al principio de la planificación, debemos regresar al principio del ejecutar, de conocer, de saber, de mapear
de estudiar los compromisos ambientales, de no casarnos únicamente con los compromisos del Ministerio de Ambiente, que son importantes, sí, a veces incumplibles, a veces extraños, a veces difíciles, a veces sin sentido. No estoy criticando al Ministerio de Ambiente para nada, pero considero que deberían ser compromisos reales, compromisos graficables, compromisos que me lleven a algún lugar. Y si no me llevan a algún lugar, pues por lo menos que no sacrifique a la empresa, que no, mis indicadores ambientales de una institución, de una entidad, una organización, no sean producto de una discordia, porque entonces el sistema se cae, totalmente se cae. Hace pocos días, me preguntaba alguien, ¿cómo hice para certificar una industria tan impactante, no voy a decir nombre, pero sumamente fuerte en su impacto, y convencer a 350 hombres? Y no estoy hablando, y no estoy diciendo que haya sido una industria pues que no acepte la diversidad de género, ¿verdad? Por supuesto, no, sino simple y sencillamente que han hecho las cosas 20 años atrás de la misma forma. ¿Cómo hice para que el EPI, para que los modelos de desempeño, los rendimientos operativos funcionaran y se alcanzara entonces una certificación? Y les digo, y les resumo, liderazgo. Realmente es el liderazgo. Es estar atrás del gerente, del jefe, y ponerse en sus zapatos. Lo que la mayoría de personas me dicen es que los ambientales son unos ambientalistas y no se ponen en mis zapatos. Y tienen razón. Realmente quitémonos esa imagen. El sistema y los modelos y los desempeños y los manuales y la norma y el ministerio deben de trabajar para la empresa, no la empresa para ellos. Cuando nosotros hacemos eso, vienen los incumplimientos, porque estoy forzando a la empresa a hacer algo que no puede hacer y que no quiere hacer de repente, porque también es válido decir yo no quiero reducir agua porque pues soy una, no sé qué les puedo decir, una textilera y necesito el agua, o sea, lo entiendo, pero sí controlar los impactos, sí controlar los recursos, y ese es el trabajo de un regente ambiental, verdaderamente. No estoy criticando obviamente a las industrias fuertes, ¿verdad? Simple y sencillamente estoy diciendo que nosotros debemos ser un poquito más realistas y tener aliados como por ejemplo el Centro Guatemalteco para alcanzar este tipo de cosas. Entonces, yo como parte de Híbrido les dejo pues el contacto. Espero que no haya sido mucho ni haya sido poco lo que hablé. Por supuesto es un tema muy grande, es un tema muy amplio, podría pasar aquí horas hablando de lo mismo, pero no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, pues obviamente cada empresa es específica y cada empresa es un paciente. No puedo decir que esto se enmarca únicamente para una grande, para una pequeña, una mediana. Cada industria, cada empresa es un paciente y a cada una, en el caso de Híbrido, pues lo recetamos a lo que necesita cada empresa. Este es mi contacto. Yo espero que les haya pues servido un poquito, por lo menos de conocer nuevos conceptos y que se pueden desarrollar con nuevas herramientas. Estamos para servirles y pues yo dejo el espacio para preguntas. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. Con mucho gusto yo le apoyo. Ok. Perfecto, muchísimas gracias por su intervención, Ruth. Pues si alguien tiene alguna pregunta, les agradecemos que nos la puedan hacer llegar a través del chat o que levanten su mano en las reacciones de Zoom para que podamos llevar esta actividad de una manera ordenada. Carlos Molina, adelante, muchas gracias. Gracias. Muy buen día. Es un gusto saludarlos. Ha sido bastante productivo el día de hoy. Es una enseñanza que de verdad le cambia a uno la perspectiva total del tema
en cuanto al tema de la gestión ambiental, ¿verdad? La labor que nosotros como consultores regentes podemos llegar a implementar, que es, bueno, nosotros prácticamente, o por lo menos en el caso mío, yo traigo un chip totalmente diferente, que era el tema de centrarse en algunas actividades y no hacer la labor general o total o un poco más holística en cuanto al tema que plantea la ingeniera, ¿verdad? Y la verdad es que muy, muy interesante. Yo sí agradezco al centro por esta oportunidad, porque es un plus, y así lo tomo yo como un plus, un agregado muy especial para nosotros, porque yo le soy sincero, estoy bastante contento con lo que nos dejó la enseñanza del día de hoy, y pues agradezco a ustedes el habernos tomado en cuenta en esto, ¿verdad? Gracias, que tengan buen día. Buen día, muchas gracias. Creo que su comentario realmente se resume al objetivo de lo que yo quería transmitirles. Agradezco muchísimo el comentario, me hace sentir que definitivamente es esta nueva versión, es la innovación en la gestión ambiental, y no caerlos, como usted dijo, en un chip al que ya traíamos, que me atrevo a decir que es un poquito de lo que le hace falta al Ministerio de Ambiente a manera interna, cambiar ese chip, porque así todo ha cambiado, hasta los webinars ahora son así, todo ha cambiado. Entonces creo que la gestión ambiental también debería de cambiar, debería de evolucionar, no cambiar, evolucionar, esa es la palabra. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Ruth. Tenemos a don José Enrique Cabrera, adelante, muchas gracias. Yo gusto saludarle. En primer lugar, pues quiero agradecer pues a la arquitecta por brindarnos esta amplia información, la verdad muy, muy importante. Solo tengo una duda. Yo recuerdo que el 137/2016 del REXA establecía una figura de regente ambiental, el cual se iba a acreditar pues en el Ministerio de Ambiente para poder ejercer. Correcto. Sin embargo, en el 317 del 2019 desapareció esa figura. Ahora mi duda es qué acreditación se necesita, qué conocimientos, qué nivel de preparación se necesita para ejercer la regencia ambiental. Es correcto. Como lo dije al inicio, precisamente el Ministerio de Ambiente hizo un cambio en su reglamento, y ahí fue cuando desaparece el término de regente ambiental y se queda únicamente el de consultor ambiental, se queda el de auditor ambiental, y creo que solo ese. No sé si de repente, creo que por ahí está Selvin, me puede sacar si de la duda. Yo creo que también desapareció la figura del auditor ambiental externo. Solo se quedó la figura de un auditor ambiental interno al ministerio. Exactamente. Entonces, mi criterio muy personal es: no existe un estudio específico en Guatemala para que usted pueda ser un regente ambiental. Yo creo que, por ejemplo, arrancar con ser consultor ambiental ya nos abre un poquito el espacio. Considero que también no fue lo mejor haber quitado el término de regente ambiental, pero no vamos a discutir el porqué de eso. Pero considero que la práctica, lamentablemente, debo decir lamentable porque no debería ser así, pero iniciar con ser consultor ambiental y también auditor ambiental nos abre la mente para poder para ser un regente un poco más completo. Pero sin lugar a duda, me atrevería a decir que esa figura de regente ambiental debería de volver para poder establecer ya digamos,
unos términos de referencia para poder ser un regente ambiental. Ahorita cualquiera puede ser un regente ambiental si dice ser un regente ambiental. No hay nada que te lo certifique ni que te lo valide. Entonces, este tipo de espacios, por ejemplo, que da el Centro Guatemalteco es muy importante para poder crecer en ser un regente ambiental. Pero, lamentablemente, pues el ente rector que debería de decirnos cómo hacer las cosas, pues lo quitó. Entonces, tiene razón. Efectivamente, pues en lo personal yo le agradezco al Centro Guatemalteco. Yo he estado pues, en la mayoría de capacitaciones, ¿verdad? Y muy interesante la preparación que nos están dando para enfrentar pues, estos retos, ¿verdad? En mi caso soy consultor, he recibido un diplomado en auditor ambiental, entonces esto me está ayudando para en determinado momento pues emprender alguna acción, alguna tarea de la regencia ambiental. Así es que muchas gracias, bendiciones. Gracias. Gracias, don José Enrique. Tenemos también aquí a William López. Adelante, muchas gracias. Muy buenas tardes. De verdad, este tema de la regencia ambiental, pues es un tema que ya se había tratado, digamos, de alguna forma en el Ministerio de Ambiente, pero yo la pregunta que les tendría es, digamos, legalmente, está claro que el Ministerio de Ambiente no tiene la figura de regente ambiental. Entonces, ¿cómo es que lo ha estado manejando el Centro de Producción Más Limpia? ¿O cuál es la forma, digamos, en que pudiera hacerse de manera externa? Yo creo muy firmemente que si la autoridad ambiental no tiene las capacidades porque tiene otros enfoques o algunas otras prioridades, nosotros también a través de Producción Más Limpia, que ha sido una entidad que ha estado trabajando en apoyo del Ministerio de Ambiente y otros esfuerzos privados, ¿cómo poder hacer para que exista esa figura, digamos, si no de manera gubernamental, de manera privada, para poder ejercer esa función? Porque mucha de la debilidad que tiene tanto las auditorías ambientales como también los instrumentos de evaluación ambiental y la aplicación de las medidas de mitigación, realmente se radica realmente en que no hay nadie que pueda hacer ese seguimiento a esas medidas de mitigación y a los planes de gestión. Yo tuve la oportunidad pues de trabajar en el Ministerio de Ambiente muchos años, y hace muchos años salí de ahí también, pero esa debilidad aún se sigue manteniendo, porque incluso dentro del Ministerio de Ambiente es muy poca la gente que está capacitada para hacer este tipo de regencia ambiental. Hay más gente afuera, creo yo, pero sí. ¿Cómo buscarle la figura o cómo ven ustedes ese panorama? Gracias. Perfecto, muchas gracias, don William. Pues bueno, mire, creo que Ruth lo comentó bastante amplio, lo que nosotros hemos estado impulsando ya desde hace algunos años atrás, y es la segunda parte de lo que vamos a estar tocando como tema el día de hoy, es justamente cómo esta herramienta de los diagnósticos de desempeño ambiental, que es ir más allá realmente del sistema de gestión ambiental tradicional que hemos montado con una ISO 14000 o basado en una ISO 14000, nos ayuda realmente a dar todo ese seguimiento, ese acompañamiento y sobre todo que la industria tenga una opción fácil, económica, porque es una opción gratuita realmente para la industria, en que se pueda dar ese seguimiento a los diferentes puntos ambientales, que se parta de una buena planificación ambiental y que con esto podamos garantizar de que lo que se encuentra pues en los instrumentos lleguemos a ese cumplimiento ambiental, que no exista ese riesgo legal, pero que vayamos mucho más allá de lo que se encuentra en estos datos. Como muy bien nos lo decía Clara por acá en los comentarios del chat, a veces nos hemos topado de que en los estudios de impacto ambiental o en los diagnósticos, y muy bien decía también Ruth, se ponen muchos compromisos o inclusive hemos encontrado algunos compromisos que no tienen relativamente tanto sentido con lo que hace la organización, con esa naturaleza de las operaciones, o que generan un sobrecosto realmente porque son acciones correctivas y no preventivas.
parte del espíritu del programa de desempeño ambiental justamente es ese, dar el acompañamiento, evidenciar cómo es que vamos en nuestra gestión, poder identificar dónde están los puntos débiles dentro de la gestión ambiental de la organización y poder establecer esos programas de mejora que nos ayuden a reducir todos los riesgos que pueden existir al momento de tener ese seguimiento, correr inclusive, como bien lo decía Ruth, pues en algún momento alguna multa, algún problema con los ministerios, pero no nos tenemos que quedar ahí. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos es que ya cambiemos ese paradigma de que esto lo tenemos que hacer por un cumplimiento legal ambiental, sino que lo hagamos por una responsabilidad ambiental y que esto no sea una carga económica para las organizaciones, al contrario, que potencialice lo que están haciendo si se hace una buena implementación de ese sistema de gestión y por ende pues que nos ayude a ser más sostenibles en el tiempo. Eso es lo que buscamos realmente con el programa. Entonces, bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta dirigida aquí a la arquitecta Ruth López, si no, pues continuamos con la segunda parte del taller del día de hoy. ¿No? Ok. Bueno, entonces, muchísimas gracias, arquitecta, por su intervención, por su participación. La verdad es que ha sido algo muy, muy valioso lo que usted pues nos ha compartido. Yo creo que ya con los comentarios que hemos escuchado, pues ha quedado pues todo el agradecimiento posible también de nuestra parte en que nos pueda compartir su experiencia en todos estos años que ha tenido en diferentes organizaciones, apoyando a estos montajes y seguimientos ambientales y sobre todo pues comentarnos también esos pequeños pecados que a veces cometemos cuando estamos realizando algún diagnóstico, realizando esos seguimientos o aquello que pues tal vez no muy éticamente pueden llegar a cometer algunas industrias al no ser completamente transparentes en esos diagnósticos, en esos instrumentos que presentamos al ministerio y cómo pues realmente podemos potencializarlo. Entonces, muchísimas gracias, ingeniera, y pues... Gracias a ustedes, muchas gracias. Con su permiso, le voy a tomar la pantalla para proyectar lo que tenemos para la siguiente fase del día de hoy. Pues bueno, como el taller ha sido sobre regencia, pues lo que nosotros queremos presentarles muy brevemente realmente es cómo este programa de desempeño ambiental puede ser una regencia realmente para esa regencia, ¿sí? Como muy bien lo expresaron ustedes, tristemente en nuestra legislación ambiental ya la figura ha desaparecido y muchas veces también se piensa de que este seguimiento ambiental o el cumplimiento legal ambiental únicamente aplica para la industria grande, la industria pesada, y nosotros en una pequeña, una mediana industria, en una microindustria, no tenemos capacidad de implementarlo. Entonces, es una de las grandes mentiras realmente que podemos tener, porque realmente si implementamos bien un sistema de gestión ambiental, pues nos va a ayudar a reducir costos de operación y a potencializar nuestras operaciones. Eso es lo que nosotros hemos estado buscando como fundación implementar y promover acá en el país. Ya tenemos un acercamiento pues un poco más fuerte con el ministerio. Este año pues se ha instituido una mesa técnica en conjunto con ellos para poder revisar todos estos programas y que podamos potencializarlos realmente y que pueda utilizarse en el país, promoverse más en el país como esa herramienta gratuita que nos puede ayudar a dar ese seguimiento, a conocer realmente qué es lo que necesitamos como industria cumplir independientemente del tamaño, independientemente de la operación, mediante una metodología estandarizada y sistemática que nos permita evolucionar en el tiempo y evaluar esa evolución, conocer cómo estamos en nuestros resultados de la operación e ir entrando pues a ese ciclo de mejora continua que pues buscamos que todo mundo logre implementar para generar pues un mejor país a corto y a mediano plazo. Entonces, bueno, yo creo que ya más claro imposible con lo que nos comentaba pues la arquitecta anteriormente, pues la regencia es ese seguimiento de proyectos. ¿Cuál ha sido el problema? Que siempre nos topamos cuando vamos a alguna industria que nos dice, mire, es que esto tiene que ser para un proyecto de moderado o alto impacto. Yo tengo una operación muy pequeña que no contamino o mi contaminación es muy pequeña en comparación a esa gran industria.
pero no porque sea una contaminación pequeña deja de ser un foco de contaminación ambiental. Y encima de todo, esa contaminación que estamos generando muchas veces es producto de la ineficiencia de nuestros procesos. Si la atacamos desde la causa raíz, desde el origen de esa ineficiencia, podemos aprovechar a reducir ese costo de operación y a reducir ese impacto ambiental. ¿Pero qué necesitamos? Pues todo el mecanismo para reducir ese impacto, para identificarlo y para ir mucho más allá de lo que un sistema de gestión ambiental tradicional ha buscado tener. Y sobre todo, que no solamente logremos el velar por ese cumplimiento de los compromisos ambientales, nuevamente cambiemos el chip a esa responsabilidad ambiental que deberíamos de aspirar en algún momento. Tenemos un marco regulatorio, pues tenemos la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que desde ahí nos dice que el Estado tiene que velar por la planificación del desarrollo nacional que sea compatible con la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente. De ahí producto del REXA, y realmente en esto deberíamos de basar siempre pues toda nuestra legislación. Como ustedes muy bien lo comentaron hace un momento, pues ha ido cambiando y algunas figuras que deberían de ser consideradas esenciales para esa mejora de las condiciones que tenemos, pues han desaparecido, y es de lo que tenemos que seguir nosotros también promoviendo en ese acercamiento entre industria y el sector público, de que se pueda retomar todas estas mecanismos, todas estas figuras que realmente nos pueden ayudar mucho a garantizar de que esta situación que tenemos actualmente cambie y cambie para mejor. Entonces, en esto es que nos vamos a basar. Esta es nuestra cobija a nivel nacional sobre cuál nosotros hemos estado trabajando. En el caso del programa de desempeño ambiental, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues básicamente, como bien lo decía Ruta, esto lo principiamos a trabajar hace algunos años atrás. El programa nació y ya lo lanzamos en el año 2018 y producto de ello, pues ya tenemos el orgullo de decirles, hemos llegado a más de 200 autodiagnósticos como tal que han hecho diferentes empresas y que hemos visto en algunas de ellas cómo con esos autodiagnósticos han logrado tener una evolución, que ya exista alguien que se encuentre preocupado, pero que tenga una herramienta también objetiva de evaluación que nos permita saber cuáles son nuestras deficiencias en un punto determinado de la operación. ¿En qué se basa el programa? Pues básicamente en tomar una fotografía en un instante de la empresa, cómo nos encontramos en este momento. Eso nos va a permitir identificar cuáles van a ser esas acciones que nosotros tenemos que implementar para corregir nuestros resultados. Realmente no es que no tengamos una planificación previa muchas veces, sino que no la hemos hecho de una manera adecuada, de una manera integral que nos ayude realmente a potencializar lo que nosotros buscamos. Y una de las cosas con la que nos topamos, y que pues muy bien lo decía Ruth, es que no contamos con un indicador como tal que nos permita evaluarnos de una manera objetiva. ¿Qué sucede? Y el ejemplo, pues yo creo que fue clarísimo y es nuestro día a día, que nos dicen, mire, es que yo quiero reducir un 10% de energía como un objetivo. Ni siquiera se enfoca como algo ambiental, sino que se enfoca a ese consumo de un recurso. Y recordemos, un objetivo, pues, tiene que ser claro y tiene que tener metas que sean medibles y que sean realistas de alcanzar también. Muchas veces esas metas no son realistas y ¿qué sucede? Tratamos un año, no lo alcanzamos, tratamos el siguiente año, no lo alcanzamos y como vemos de que no funciona el programa, lo dejamos de lado. Si nosotros nos ponemos metas realistas y vamos evidenciando en esa mejora que estamos teniendo, pues el programa va a ser mucho más dinámico, vamos a tener mucho más apoyo y una mejor evolución realmente de las condiciones que tenemos. Pero eso lo tenemos que hacer a través de una buena planificación ambiental, conocer qué es lo que está sucediendo en la organización. Como bien lo decían antes, que el sistema se adapte a la organización y no la organización al sistema. Esto tiene que ser una herramienta que nos permita diseñar esa estrategia ambiental que permita irnos más allá como organización y sobre todo que el próximo año o el próximo semestre, el próximo periodo, cuando nosotros nos evaluemos, pues tengamos un parámetro que nos permita decir, bueno, ¿qué hemos trabajado? ¿Cómo lo hemos trabajado? ¿Y en dónde estamos? ¿Qué nos hace falta por mejorar?
para dónde tenemos que encaminar realmente esos esfuerzos que tenemos nosotros como industria, como organización. Dentro de la plataforma, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Pues hemos generado este diagnóstico de desempeño ambiental, que es el diagnóstico grande, por así decirlo. Este tiene 7 secciones que vamos a verlas pues más adelante y se enfoca a todas las áreas de la organización para que se pueda hacer desde una planificación, una ejecución y una vez que ya hayamos ejecutado, que tengamos la capacidad de medirnos y volvernos a evaluar, gestionar toda la información que hemos tenido para regresar a hacer esa planificación para el siguiente periodo y que se vuelva completamente dinámico. Y es que esa es la belleza a lo que tenemos que aspirar en el sistema de gestión como tal, de que no se quede estancado. Lo que nosotros planificamos un año, lo que está en el instrumento ambiental, aunque se convirtió en ley para mí, no se tiene que quedar ahí la organización, porque las situaciones cambian. Hace 1 año y medio no teníamos idea de que la pandemia nos iba a cambiar significativamente cómo estábamos trabajando, la cantidad de desechos inclusive que vamos a estar generando, la cantidad de productos químicos que tenemos que estar utilizando. Nuestra situación cambió radicalmente. Y como ha cambiado la situación, yo ya no me encuentro de la misma manera que como me encontraba cuando yo presenté ese diagnóstico al Ministerio de Ambiente. Yo tengo que adaptar realmente todos esos planes para que mi gestión ambiental sea integral y que se acople ese plan a mi nueva realidad. Eso es lo que buscamos realmente con estos diagnósticos, que tengamos la capacidad de identificar en dónde puede estar ese punto débil dentro de la gestión ambiental. Y como una ayuda adicional, pues hemos desarrollado algunos otros puntos que nos pueden permitir identificar en dónde están esas mejoras. La idea de las prácticas de producción más limpia es que sea una estrategia ambiental preventiva y por tanto nosotros nos enfocamos mucho a la prevención de la contaminación desde el uso de los recursos. Si estamos utilizando bien nuestros recursos, pues vamos a tener no solamente menores costos de operación, sino que una reducción inmediata de ese impacto ambiental. Parte de ello, pues hemos elaborado estos diagnósticos de eficiencia hídrica, de una evaluación de energía eléctrica, energía térmica para nuestras áreas administrativas a través del programa de Oficina Verde. También buscamos de que el programa sea completo y lo más integral. Ya tenemos en conjunto con unos compañeros de AXO, pues hemos desarrollado un programa de un diagnóstico de salud y seguridad ocupacional para que ustedes también puedan evaluarlo y cuenten con esas otras herramientas que nos permitan cumplir con ese reglamento 229-2014, pero llevarlo nuevamente más allá, llevarlo a un sistema integrado de gestión que nos permita controlar todos esos impactos negativos que podemos llegar a generar a través de esas prácticas de salud y seguridad ocupacional también. ¿En qué se basa la metodología que nosotros utilizamos en el centro? Pues es algo muy sencillo realmente. No podemos controlar aquello que no medimos. Y ya lo decía Ruth, por ejemplo, nuestra legislación tristemente es muy poco cuantitativa. Solamente tenemos un reglamento en donde podemos medirnos realmente contra un parámetro numérico. El resto de nuestra legislación es algo cualitativo. Sin embargo, si un plan de gestión ambiental está bien hecho, tenemos que tener indicadores que nos permitan evidenciar si estamos cumpliendo con toda esa regulación. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar realmente, cómo medirnos, cómo evidenciar de que estamos teniendo control de todas nuestras actividades. Pero no solamente nos sirve colocar un medidor y decir, bueno, con esto estamos teniendo control. No, tenemos que ir muchísimo más allá. El sistema de gestión nos dice, mire, genere documentos y genere registros que permitan evidenciar que usted tiene todo bajo control, pero no nos quedemos ahí, llevémoslo a generar indicadores como tal que nos permitan conocer cómo es nuestro desempeño ambiental, indicadores que sean objetivos. Si usted produce más, pues tendría que consumir más. Con ese indicador usted puede saber qué tan eficiente está siendo en el uso de sus recursos y qué tan eficiente está siendo también en esas prácticas ambientales. Una cosa pues va ligada directamente a la otra. Entonces, con estos indicadores nosotros podemos monitorearnos en el tiempo. Y si interpretamos ese indicador, realmente podemos tener información muy valiosa.
qué tendencia están teniendo. Tal vez estamos aumentando nuestro consumo de energía en alguno de los procesos, pues lo podemos identificar de una manera preventiva e incluirlo como ese impacto significativo en la siguiente etapa de mi sistema para poder generar ese plan de prevención realmente de que ese indicador continúe subiendo, o implementar ya un programa como tal de eficiencia energética que me ayude a mí a que ese indicador baje de esa línea base que nosotros tenemos. Eso es lo que buscamos, pero si no tenemos resultados, muchas veces no motivamos a que esa mejora continua exista, y puede que tengamos diferentes acciones, que implementemos muchísimas acciones, pero si no sabemos si funcionó o no funcionó, ¿cómo nos vamos a evaluar? Y la primera evaluación que tenemos que hacer es con nosotros mismos, y luego pues compararnos con los rubros de la industria a la que pertenecemos, compararnos como sociedad, como país, como región, cómo es que estamos. Entonces, para eso es que nosotros buscamos que esta metodología la podamos implementar realmente y que podamos conocer contra nosotros mismos. Esa evaluación, como algunos lo hacen a fin de año, por ejemplo, bueno, ¿qué hice en este año? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo me fue? ¿Cómo estoy buscando cumplir con esas metas? ¿Cómo como organización en esa estrategia que yo estoy buscando y que yo estoy implementando, lo que yo quiero llegar, cómo estoy haciendo que eso se cumpla realmente mediante la implementación de estos indicadores que voy a estar generando a pie de máquina, a pie de proceso, como un indicador general de esa gestión también que yo estoy teniendo dentro de mi organización? La estructura del programa de desempeño ambiental es muy amplia realmente. Partimos de estos 7 aspectos globales, vamos a ir viendo a grandes rasgos algunos de ellos y cómo se van complementando con este programa como tal para que esto nos sirva como una regencia. Si nosotros tenemos una buena planificación ambiental, vamos a saber cómo medirnos en cada una de las etapas y cómo vamos a estar impactando realmente de manera positiva al ambiente mediante la implementación de esas prácticas preventivas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta sección de planificación? Pues algo muy sencillo, tomamos nuestros aspectos e impactos ambientales y con esto, pues, con ese mapeo de procesos, con esa identificación, pues definimos cuáles van a ser nuestros objetivos y nuestras metas ya específicas para el sistema. Aquí conlleva que ya nosotros tenemos que levantar líneas bases, conocer cómo es que se encuentra la organización para que podamos definir cuáles van a ser esos indicadores que nos van a dar la mejor información y que nos permitan gestionar nuestros recursos y nuestros impactos ambientales asociados a la operación. Y sobre todo, también nos va a permitir involucrar a esas altas direcciones, a esas gerencias de las organizaciones para que sean parte del sistema. Ellos tienen que estar conscientes de que el sistema es un esfuerzo de todos y muchas veces, como bien lo decía Ruth, nosotros tenemos que estar detrás de esos puestos estratégicos para buscar el apoyo como tal de el sistema de gestión y que lo podamos implementar en todos los niveles, pero no solamente con esas altas gerencias, sino que también tenemos que ir para abajo. ¿Cómo están nuestros supervisores, nuestros jefes de área, nuestros operadores? ¿Conocen del tema ambiental? Al final esto es un trabajo en equipo que tenemos que llevar a todos los niveles de la empresa. ¿Pero qué necesitamos? Pues darles información. ¿Por qué es importante realmente de que ellos se sumen a este tipo de programas? Una golondrina sola no hace verano. Entonces tenemos que buscar identificar todas esas necesidades ambientales que tenemos en todas las partes de la operación y con esto generar un buen plan, un buen programa que nos permita hacer el involucramiento de todas esas partes, comunicarlo a todas esas partes, a lo interno y a lo externo de la organización para poder montar un plan integral al final del día. Y pues identificar cuál es esa necesidad que nosotros vamos a tener y tener realmente objetivos y metas que sean adecuados para nuestra organización y sobre los cuales vamos a estar trabajando en un periodo determinado de tiempo. La siguiente parte que tiene el programa es la de cumplimiento legal ambiental. Esto es fundamental realmente dentro de cualquier sistema. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues uno, que las organizaciones conozcan cuál es la legislación a la que están sujetas. ¿Qué sucede? Muchas veces se incumple porque no conocemos de que estamos afectos a esta regulación. Tristemente, carecemos de un sistema educativo que nos lleve a tener conocimiento de todas estas áreas y tristemente no es una prioridad como país
¿sí? En que tengamos esto como un eje de trabajo prioritario en nuestras organizaciones. Muchas de las empresas con las que hemos trabajado a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que nos dicen? Mire, es que esto es una carga, ¿cuánto me va a costar? Si nosotros implementamos un buen sistema de gestión, si nuestros instrumentos legales ambientales son proactivos, nos van a permitir de que esto no sea una carga para la organización. El instrumento ambiental tiene que ser una verdadera herramienta que nos ayude a controlar lo que está sucediendo en la organización y que nos ayude a reducir no solo esos impactos ambientales, sino que el costo de operación que nosotros tenemos. Obviamente tenemos que dar también nosotros ese paso adelante en no solamente quedarnos en cumplir a letra muerta lo que está en el plan, en lo que ese consultor, ese externo que no conoce a detalle los procesos de la organización nos está sugiriendo y que nosotros deberíamos de haber validado antes de presentarlo ante el Ministerio de Ambiente, que muchas veces nos hemos topado, ese es uno de los grandes problemas de que no se hace ese ejercicio, sino que se confía ciegamente en el consultor ambiental y se presenta al Ministerio de Ambiente un plan que luego la empresa no puede o no tiene capacidad de poder cumplirlo por costos, por tiempos de ejecución, porque no se adapta a las necesidades que yo tengo. Entonces, parte de lo que nosotros buscamos en esta área de cumplimiento legal es que no solamente las organizaciones cumplan con tener ese instrumento presentado, sino que sepan interpretarlo, que sepan cómo esas evidencias de cumplimiento que nos van a pedir de nuestra resolución ambiental y de nuestro plan de gestión que está aprobado por el ministerio, sirva como una herramienta que nos ayude a potencializar todas esas operaciones y sobre todo de que esa dirección también se tome la molestia de revisarlas en conjunto con esa persona que le está dando ese seguimiento ambiental a la organización para tomar decisiones. Esto tiene que ser multidisciplinario, tiene que involucrar a todas las áreas de la operación, producción, calidad, investigación, cualquier área que exista adentro de una organización tiene que estar alineado a esto. ¿Y quién es quien marca esa dirección? Pues esa alta gerencia realmente para que todo mundo sea parte del sistema. Otra cosa que vemos pues es esta parte de riesgo legal, el cumplir con nuestros requisitos de que tengamos un instrumento aprobado y una licencia vigente, no quiere decir de que tengamos cumplimiento legal al 100%, que es algo que nos ha sucedido mucho y que todavía tristemente lo seguimos viendo. Las organizaciones lo tienen porque es una obligación tener la licencia. Pero ¿qué sucede? El instrumento ambiental muchas veces se elabora y queda en un archivo empolvándose, junto con los compromisos de nuestra resolución. Y hasta que llega el Ministerio de Ambiente, se desempolva esa resolución y nos ponemos a correr para demostrar de que sí cumplimos con esos requisitos y que cumplimos con el plan. No es un plan vivo, no es un sistema vivo, sino que se quedó en un sistema documental que el instrumento nos ampara, que es lo que tenemos que hacer o lo que deberíamos de hacer, pero no lo utilizamos. Y encima de todo, como ya pasaron varios años desde que se hizo, ya no se encuentra ni siquiera actualizado, ya no responde a las necesidades o a los impactos ambientales que nosotros tenemos. Entonces, ese instrumento realmente tiene que ser ese instrumento vivo que se enfoque a la naturaleza de cada una de las organizaciones y que nos ayude a garantizar la calidad técnica de lo que nosotros tenemos adentro de la organización. Eso es lo que nosotros buscamos realmente con esta parte de riesgo legal, ir un poquito más allá de lo que nos está dando como tal ese instrumento, esa consultoría que en algún momento se quedó, de que ya no miremos la licencia ambiental como un impuesto, sino que realmente esa licencia ambiental nos ayude a cumplir con esos compromisos y a mejorar en nuestro desempeño ambiental. La siguiente parte que se evalúa, pues, es la de uso de recursos. En este uso de recursos, pues, aquí ya nos metemos hasta la cocina de la organización. ¿Cuál es la idea? Que tengamos un buen mapeo de todos esos procesos productivos, que los tengamos bajo control y que mediante la identificación de esos aspectos e impactos ambientales y de su ponderación, identifiquemos cuáles son los recursos prioritarios para la organización. ¿Qué nos han dicho en algunas ocasiones? Mire, es que yo este año me voy a centrar a trabajar solo en agua.
Mire, está bien, trabájelo porque es lo principal para su sistema de gestión, pero no olvide también de que si algo se encuentra en su plan de gestión ambiental y en la resolución de compromisos con el ministerio, usted tiene que demostrar de que está trabajando. Y no solo lo demuestre, trabájelo, pero trabájelo para potencializar lo que usted tiene. Por ejemplo, algo que nos ha sucedido muchas veces es que se empieza al revés cuando intentamos montar sistemas. En el caso de energía eléctrica, de esa eficiencia energética, ¿qué nos ha pasado? Nos dice, mire, yo tengo un programa en donde estoy intentando ser lo más verde con el ambiente posible y ya instalé y tapicé todo mi techo de paneles solares. Hice una inversión enorme. Pero cuando uno entra a la bodega de producción, todavía tenemos sistemas de iluminación ineficientes, motores a los que no se les da mantenimiento y que tienen grandes pérdidas de energía. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Realmente solo estamos trasladando contaminación de un lado a otro, no estamos evitando esa contaminación. ¿Por qué? Porque los paneles, es cierto, nos van a estar ayudando a disminuir nuestra huella de carbono en el momento por el consumo de energía eléctrica, pero luego de 20 años, cuando pase su tiempo de vida útil, pues eso se va a convertir en un desecho electrónico, va a generar siempre una salida y la tenemos que analizar en todo el ciclo de vida de la operación que vamos a tener. ¿Y qué sucede muchas veces? Si nosotros hacemos esas correcciones al inicio, tenemos sistemas eficientes, tenemos buenos planes de mantenimiento, tenemos esos programas de eficiencia energética, no solamente vamos a reducir nuestro impacto ambiental, vamos a reducir nuestros consumos de energía, sino que cuando intentemos o querramos hacer esa implementación de sistemas alternativos de energía, no vamos a tener que hacer una inversión tan grande, vamos a recuperar la inversión que hagamos en un menor plazo y encima de todo, después de 20 años, cuando pase el tiempo de vida útil de esos paneles solares, vamos a estar generando menor cantidad de desechos. Eso es lo que buscamos, que tengamos un programa técnico robusto en agua, energía, productos químicos, materiales y en nuestras áreas administrativas, que muchas veces lo descuidamos, que vaya alineado a ese sistema global y que tengamos un mecanismo también para darle seguimiento, mecanismo que lo hacemos a través de indicadores de desempeño que nos permita conocer cómo es que se va desarrollando la organización a lo largo del tiempo, que podamos compararnos, que podamos saber qué tan bien o qué tan mal nos está yendo en un periodo. Y si en algún momento un indicador se sale de control o vemos de que no se está comportando como nosotros quisiéramos, pues bueno, ya tener ese plan de acción realmente preparado para saber cómo vamos a actuar, cómo lo vamos a afrontar para que no genere mayores daños que los que deberíamos de tener en nuestra operación. La siguiente parte es la de gestión de emisiones. Esto es algo que nos hemos dado cuenta en los últimos años que nos hemos enfocado muchísimo. ¿Por qué? Porque es algo que las comunidades o que esa gente que tenemos alrededor, esas partes interesadas de nuestra organización, lo ven y nos juzgan por ello. Entonces, tenemos muchas veces controles de desechos sólidos, pero ¿en qué nos enfocamos? En que esos desechos sólidos vayan a una disposición que puede ser un vertedero, pero no implementamos un programa para reducir la cantidad de desechos sólidos que estamos generando. Desechos que usualmente son mermas de producción, mermas que es materia prima que pudiéramos haber enviado como producto terminado, que encima de todo nos costó y que estamos pagando para que tenga una disposición, esperemos que adecuada. Y eso es lo que nosotros buscamos con el programa, de que no se quede únicamente como, mire, yo sé que estoy generando desechos y lo estoy tratando de la mejor manera posible entregándoselo a la disposición municipal. No, hagamos ese cambio adentro. Busquemos de qué manera podemos reducir al mínimo posible la emisión de desechos líquidos, sólidos y esas emisiones gaseosas también al ambiente para evitar que esa contaminación llegue afuera de nuestra organización y que tengamos que dar un tratamiento que muchas veces es demasiado oneroso y que muchas empresas no lo hacen, sino que lo mandan como basura común a un vertedero a pesar de la contaminación y del daño que pueden llegar a generar. Las últimas dos secciones, pues es algo que hemos estado trabajando muy fuertemente en estos años, es la perspectiva de ciclo de vida. Esto no lo pide la ISO 14001 y lo que buscamos es que la gestión ambiental pues vaya mucho más allá de esas 4 paredes que tiene la organización, que mediante actividades específicas podamos
cerrar ese ciclo productivo y buscar entrar a un proceso de economía circular a través de una buena gestión de compras, de una disposición final adecuada, no solo de lo que yo estoy sacando en mi empresa, sino que a través de un buen diseño, eso que le estoy dando a mi cliente, a ese consumidor final, tenga una disposición adecuada y pueda llegar a regresar a un ciclo productivo adecuado. Y eso es lo que buscamos con esta parte de la perspectiva de ciclo de vida. Obviamente, aquí nos ha llevado mucho trabajo en buscar que las organizaciones tengan esa investigación, a que hagamos cambios desde la concepción misma de los productos, de los procesos que tenemos, para que tengamos realmente un buen impacto o reduzcamos el impacto ambiental desde la concepción y de la extracción de las materias primas hasta esa disposición final que tenemos de esos productos por parte del usuario final. Y cerramos el ciclo con el área de gestión de información. ¿Cómo? Pues tenemos que tener controles ambientales, controles que se van a ver reflejados a lo largo de cada una de las etapas anteriores. Pero no nos sirve de nada que estemos recolectando y recopilando información, pero que no sepamos cómo interpretarla. Tenemos que sacarle valor, que darle valor a todo eso que nosotros estamos generando a lo largo del tiempo para poder utilizarla nuevamente en mi planificación y que sea una planificación constante, que hagamos una evaluación constante de los resultados que estamos teniendo y que sobre todo los demos a conocer. Ruth lo decía hace un momento, de que muchas veces no comunicamos lo que estamos haciendo, sino que se queda en un pequeño grupo, en esa alta dirección. No involucramos a nuestra gente adentro de las plantas y sobre todo no involucramos a todas esas partes externas. Entonces no saben lo que estamos haciendo bien realmente y podemos utilizar eso para esa imagen ambiental y también ir cambiando ese chip de la cultura ambiental que tenemos en el país, que tanto nos hace falta. Podemos ser parte realmente de ese cambio y sobre todo ir haciendo ese cambio dentro de la organización que nos permita potencializar todo lo que nosotros tenemos a través de esos controles ambientales, a través de la información que estamos recopilando y sobre todo dándole el valor a esa información que nosotros estamos generando a lo largo de todo el ciclo del sistema de gestión. Para que ustedes tengan una idea, y esto siempre lo mostramos al final, estos son los resultados generales del programa de desempeño ambiental hasta el año pasado. Ustedes se pueden dar cuenta, no es que estemos bien realmente en temas ambientales, tenemos muchas deficiencias todavía dentro de nuestra industria, deficiencias que podemos cumplir y corregir realmente para que tengamos no solamente un mejor desempeño ambiental, sino que un mejor desempeño económico para nuestras organizaciones. ¿Y qué sucede? Todavía estamos estancados en el paradigma de que lo que tenemos que buscar es un cumplimiento legal ambiental y que nos quedemos únicamente en esta área, que tengamos una licencia, ni siquiera que interpretemos qué es lo que está en este plan de gestión ambiental que yo estoy presentando al Ministerio de Ambiente y que me están aprobando, utilizarlo como una herramienta, sino que me estoy quedando todavía en la parte de tener esa licencia y que quede colgada ahí durante 5 años, bonita por si en algún momento me llegan a auditar, que yo pueda demostrar de que cumplo con tener este documento, pero no debería de ser así, tenemos que ir mucho más allá. Por eso es que el programa está enfocado en que identifiquemos en dónde están esos puntos débiles dentro de ese sistema de gestión que podemos principiar a implementar, o si ya lo tenemos implementado, que también está funcionando, y sobre todo de que hagamos una planificación ambiental robusta que nos permita hacer ese cambio que necesitamos como organización y como país. Entonces, pues bueno, eso es a grandes rasgos el programa de desempeño ambiental. Lo que nosotros buscamos que las organizaciones hagan realmente es que lo utilicen para dar ese seguimiento a toda la parte de su gestión ambiental, que puedan inclusive darle trazabilidad a los cambios que han ido haciendo y cómo esa gestión ambiental va evolucionando y que se pueda hacer esa comparación con conmigo mismo, saber cómo voy cambiando en el tiempo, qué tengo que mejorar, hacia dónde tengo que enfocar mis esfuerzos para que yo pueda el día de mañana pues tener los resultados que yo busco y alcanzar la estrategia que tengo como organización.
pues no nos queda más que invitarles a que puedan ingresar a esta página del programa de desempeño ambiental, desempeñoambiental.net. Ahí pueden generar sus autodiagnósticos y estaba viendo, tenemos algunas preguntas aquí como la de Marcia, que si ese diagnóstico está disponible al público. Sí, está disponible al público en esta página. Ustedes crean su usuario como que si fuera una red social prácticamente, con su correo electrónico y una contraseña, se registran y luego de eso pues ya van a tener ustedes acceso a todos los formularios que estuvimos platicando para que puedan hacer sus autodiagnósticos y que puedan conocer cómo están en este momento en su desempeño ambiental. Y con esto poder generar esa planificación y darle seguimiento a esa planificación para conocer cómo ha ido evolucionando y ya tener ese indicador de cómo es que nos encontramos y hacia dónde vamos como organización. Ok, si tienen alguna duda, alguna consulta, pues con todo gusto háganosla llegar a través del chat o pues pueden dejar su manita levantada para que les demos la palabra también. Ok, Clara noticia si podríamos compartir un listado de indicadores sencillos que pudieran usar pequeños emprendedores que pueden tener sus negocios en sus casas, micropymes y pymes. Como se menciona que a veces no se hace porque se desconoce que deben tomarse en cuenta y en dónde se puede mejorar. Ok, usualmente nosotros partimos de levantar esas líneas bases. Por ejemplo, algo muy sencillo que podemos hacer es tabular nuestras facturas de energía, de agua, dependiendo de dónde tengamos ese suministro, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa? Muchas veces las organizaciones llevan únicamente una contabilidad económica, nunca se lleva una contabilidad de recursos y mucho menos todavía hemos llegado a una contabilidad ambiental, que es a lo que deberíamos de aspirar y llegar en algún momento dentro de ese sistema de gestión. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues cambiar el enfoque de llevar únicamente el control de cuánto estoy gastando, cuánto estoy pagando por ese recurso, sino que ir más allá. Bueno, en el caso de energía eléctrica, ¿cuántos kilowatts hora al mes estoy consumiendo? En el caso de combustibles, ¿cuántos galones estoy consumiendo? Y eso trasladarlo luego con los poderes caloríficos inferiores ya a energía como tal, tener esa dimensional unificada de kilowatts hora. Y no solamente esos kilowatts hora, ese va a ser un registro, recordemos. Del registro tenemos que pasar nosotros a generar indicadores, esos indicadores que nos permitan compararnos en el tiempo. Entonces, ¿cuál sería el indicador en este caso? ¿Cuántos son mis kilowatts hora por unidad producida o por servicio prestado? Ese me va a dar a mí un indicador en el que me voy a poder comparar en el tiempo. Si yo sé que vendí más cosas o que produje más cosas en esa pequeña industria, entonces, ¿qué también estoy utilizando mi energía eléctrica? ¿Qué también estoy utilizando el agua? En el caso de los desechos, puede ser, por ejemplo, cuántas libras, cuántos kilogramos de desecho estoy produciendo por unidad que estoy generando, o qué porcentaje de desechos estoy reciclando respecto a ese todo que estoy generando. Pero ojo, y aquí es en donde tenemos que hacer una muy buena aclaración, y muchas gracias ahí por la consulta, que muchas veces cuando hacemos un programa de desechos o como se encuentra dentro de los instrumentos ambientales es implementar un programa de reciclaje y evidenciar de que está creciendo el programa de reciclaje. Realmente la redacción ahí no sería tal vez la adecuada o el propósito no sería el adecuado. Lo que tenemos que buscar es reducir realmente la cantidad de desechos que tenemos y aumentar la proporción, el porcentaje de ese todo que estamos generando de los desechos que estamos aprovechando, pero no aumentar como tal una tasa de reciclaje, cuántas libras, cuántos kilos de material estamos reciclando al mes, no aumentarlo, porque eso quiere decir de que estamos generando mayor cantidad de desechos. Controlarlo desde un inicio y luego en porcentaje, ya como tal, pues ver cómo va evolucionando ese programa de reciclaje. Pero tenemos que tener mucho cuidado ahí de cómo lo estamos enfocando. A veces, ¿qué nos pasa? Y como bien lo decía Ruth antes, enfocamos mal tal vez algún objetivo, alguna meta, y en lugar de que nos ayude a mejorar ambientalmente, nos está dando mayores impactos ambientales. Entonces, tenemos que hacer esa evaluación técnica de cada una de las opciones que como tal estamos sugiriendo en esos planes y también nosotros educar a las empresas, al final de cuentas, de que revisen los documentos, de que puedan consultar, tenemos que dudar de todo realmente y poder implementarlo, tener la claridad de qué es lo que vamos a poder hacer, qué es lo que no vamos a poder hacer y sobre todo, pues, ser transparentes y saber de que sí, ese es
un impacto ambiental fuerte para mi organización, que yo debo de tenerlo bajo control. ¿Y cómo lo voy a tener bajo control? Pues generando el indicador específico que me permita a mí evidenciar cómo va esa evolución de ese impacto ambiental. Entonces, básicamente eso le podría dar, Clara, a grandes rasgos en los micro y pequeñas empresas o en esos negocios caseros que tenemos, puede ser un buen punto de partida. Ya luego, dependiendo de cada una de las organizaciones, de qué es lo que se dedique cada una de las entidades, pues ya hacer algo más específico para ellos. Pero podemos partir de esa base universal que nos aplica no solamente a las micro y pequeñas, sino que también medianas y grandes empresas, que deberíamos de llevar esos indicadores de desempeño. Ok, no sé si hay alguna duda, alguna consulta adicional que nos quieran hacer llegar. Ok, perfecto, muchísimas gracias, Clara. Pues bueno, colegas, entonces, si no hay dudas, preguntas, William, no sé si, perdón, su manita se quedó levantada desde la vez pasada, o si no le he dado la palabra, lo siento. No, así es, se quedó levantada, gracias. Ok, perfecto, muchísimas gracias, William. Entonces, pues bueno, si ya no hay más dudas o consultas, pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes su participación en estos talleres que tenemos como parte de la Academia Ambiental del Centro de Producción Más Limpia. Darle un muy fuerte agradecimiento a la arquitecta Ruth López, que nos acompañó hoy, ampliando muchísimo sobre este tema, cambiando ese enfoque con el que muchas veces lo tenemos, sino que ya aterrizándolo realmente para hacerlo más humano, más aplicado realmente a las organizaciones, y a quien agradecemos en sobremanera pues ese apoyo y ese perfecto enfoque que realmente nos ha dado, ese cambio de paradigma que podemos implementar. Pues agradecerles a todos, invitarlos a que estén atentos a las diferentes actividades que tenemos junto con los socios TEC, como lo es Híbrido, a quien pues confiamos realmente en todo lo que ellos hacen con ese gran expertise que hoy nos ha demostrado Ruth, y pues invitarlos a que sigan atentos de los diferentes talleres que vamos a estar teniendo, de las diferentes actividades, para que puedan ser parte de esta Academia Ambiental que buscamos que sea lo más viva posible y que llegue a ustedes para dar esa transferencia de conocimientos, de experiencias que nuestros panelistas han tenido a lo largo de su carrera. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde y un feliz fin de semana.